Hola a todos, en este video vamos a hacer una demostración de lo que es la composición en programación orientada a objetos. La gráfica que tenemos al frente nos da un ejemplo de en qué consiste la composición. En este caso, un objeto carro tiene está compuesto por tres objetos más: motor, rueda, puerta, entre otros. Obviamente tenemos una abstracción. Entonces básicamente podemos decir que la composición tiene que ver con clases que contienen otras clases u objetos que contienen a otros objetos. Veamos otro ejemplo. En el caso del deporte, del fútbol, tenemos lo que son las ligas. Las ligas tienen equipos y los equipos tienen jugadores. Tanto las ligas como los equipos como los jugadores son clases, son objetos porque tienen propiedades y tienen también métodos. Por su parte, un equipo, también digamos un equipo es un objeto que tiene algunas características como su nombre, como la liga en la que juega, como la ciudad que representa, y también contiene otros objetos. Hay una relación de composición. Por ejemplo, tiene un objeto llamado, digamos en este caso, entrenador, y tiene un conjunto de objetos incluidos que podrían ser lo que son los jugadores. Un objeto jugador, valga el término porque estamos hablando de programación, sería cada uno de estos jugadores que están dentro de un determinado equipo. Pasemos ahora a representarlo en código. Vamos a empezar por crear la clase entrenador. Vamos a hacer breve, mucha abstracción. Nos va a bastar con estos dos atributos para la clase entrenador. Vamos a agregar los respectivos setters y getters para ambas entidades. Con eso ya tenemos nuestra clase entrenador. Vamos a agregar ahora la clase jugador. Le agregaremos también algunas propiedades. Bien, con esas tres suficiente: nombre jugador, nacionalidad, posición del juego, y también, igual que hicimos con el entrenador, le vamos a agregar sus correspondientes setters y getters. Ya tenemos lista también la clase jugador. Procedemos entonces a agregar la clase equipo. Agregaremos algunas propiedades con tipos primitivos. En este caso, el nombre del equipo y el estadio. Y vamos ahora a proceder a realizar una primera composición, donde vamos a incluir una variable de tipo entrenador. Que, como podemos ver, ya es un tipo compuesto, una clase, ¿ya?, que acabamos de crear de la clase entrenador. Vamos a tener dentro de nuestra clase equipo otra clase. Aquí estamos ya frente a una relación de composición. Para el caso de los jugadores, la situación va a variar un poco, porque un equipo solo tiene un entrenador, pero un equipo tiene más de un jugador. Entonces, en este caso, la relación siempre es de composición, pero
no podemos tener solo un objeto de tipo jugador dentro de nuestra clase equipo, sino que lo que vamos a establecer más bien es un arreglo de jugadores o un array list de jugador. Le llamaremos jugador. Entonces ya tendríamos nuestras variables o nuestras propiedades completas, dos variables o dos propiedades de tipo string, una propiedad de tipo entrenador y un arreglo de objetos de tipo jugador. Vamos a crear también los correspondientes setters y getters. Vamos a crear para todas las variables que tenemos. ¿Está? Y vamos a crear también un método toString open source que nos permita pues, visualizar los datos de las propiedades, pero no las propiedades compuestas, no los objetos, sino simplemente las propiedades primitivas de la clase. El código y con esto ya tenemos nuestras setters y getters para todas las propiedades. Vamos a crear un método que se llame mostrar jugadores. Que lo que hará nuestro método será presentar toda la información de los jugadores que pertenecen a un equipo. Para eso vamos a generar un ciclo for each, donde vamos a recorrer todo este array list de jugadores para poder imprimir sus valores. Impresión en consola. Llamamos en este caso a la posición nombre jugador. Repetimos para todas las propiedades. Una vez finalizado ya tenemos listo nuestro método mostrar jugadores, que lo que hace es que recorre todo nuestro arreglo, nuestro array list de jugador y va mostrando por cada uno, llamando a sus propiedades get, el nombre del jugador, la nacionalidad y la posición del equipo. Voy a crear también rápidamente una función para mostrar la información del entrenador. Acá nos está mostrando un error. Obviamente se debe a que estoy escribiendo el método dentro del otro método.
Vamos a mover acá. Con eso ya solucionamos el problema. Quitamos un poco. Y ya entonces tendríamos completa nuestra clase equipo con sus propiedades: nombre equipo, estadio, entrenador, jugador, sus setters y getters para cada uno, y sus propiedades toString, que sería el método pues sobrescrito que viene con la clase, que hereda el método mostrar jugadores, que es una especie de toString, pero para mostrar todos los jugadores dentro del arraylist, y un método mostrar entrenador, que es también una especie de toString para mostrar el nombre del entrenador. El siguiente paso entonces será crear una clase de prueba, un main, con una función main, donde podamos crear objetos y ver cómo funciona esta clase. Nueva clase, vamos a llamar prueba y va a contener una función main. Bien. Vamos a empezar a crear entonces objetos de cada caso. Empecemos por el entrenador. Y asignémosle algunos valores a las propiedades de entrenador. Entrenador punto set nombre entrenador, y en este caso sería, por ejemplo, Antonio, veamos, Antonio Conte con N. Con esas dos propiedades nos quedamos completo nuestro objeto entrenador. Vamos a crear un par de objetos de tipo jugador. Llamar jugador 1 y jugador 2. Vamos a asignarle valor a sus propiedades. Después de crear entonces dos objetos de tipo jugador y asignarle valor a sus propiedades, vamos a crear un objeto de tipo ArrayList que permita llenarlo con los objetos de tipo jugador y luego pasarlo como parámetro a el objeto de tipo equipo. Ya entonces vamos ahora, ya creamos el array list, le llamamos jugadores, y ahora lo vamos a llenar con los objetos jugador, que sería jugador 1, sería este el caso de Eden Hazard, y jugadores add sería el jugador 2, obviamente el caso de Diego Costa. Ya con eso tenemos entonces preparado todos los datos que requiere nuestro objeto de tipo equipo. Procedemos entonces a crearlo. ¿Está? Asignemos entonces propiedades. Equipo.set
equipo. ¿Sí? Estadio. Stanford Bridge. Set. El entrenador. En este caso sería nuestra variable, nuestro objeto de tipo entrenador que creamos aquí. ¿Está? Y le asignamos el arreglo. Bueno, nos falta asignar los jugadores. Set jugador. Y pasamos el arreglo de jugadores. Con eso ya hemos llenado, entonces, creado y llenado las propiedades de nuestra clase y en este caso objeto equipo. Ahora procedamos a probar las propiedades que contiene, que son los el toString. Vamos a dar a imprimir porque el toString retorna una cadena. Verifiquemos. Aquí está, retorna una cadena con el nombre, con los datos generales del equipo. Entonces vamos a mandar a imprimir string. ¿Ya? Ahora llamemos otras propiedades, como es el caso de mostrar jugadores. Como lo que hace es imprimir en consola, necesitamos tener que no retorna valores, sino que lo muestra en consola, y lo mismo sucede con mostrar entrenador. Nuestra clase de prueba, organizamos un poco mejor el código y lo guardamos. Todo y lo ejecutamos. Aquí lo tenemos ya en la consola, lo podemos ver. Equipo, nombre de equipo, Chelsea FC, estadio Stamford Bridge, y los datos de los jugadores: Eden Hazard Bélgica, centrocampista; Diego Costa España, delantero; y el entrenador Antonio Conte. Con esto entonces podemos hemos terminado la demostración de cómo se realiza la composición en programación orientada a objetos, particularmente en este caso utilizando Java.